La semana pasada empezamos a estudiar la primera carta de Juan. Y como dice el título que apareció hace unos segundos en pantalla, el título de la serie es Amor Verdadero. Un amor verdadero que fue revelado a cada uno de nosotros a través de Cristo, pero no solo eso, sino que es un amor verdadero que hemos sido llamados y encomendados a mostrarle a todas las personas que nos rodean. Es un amor verdadero que tenemos que vivir, es el evangelio el que cada uno de nosotros debe reflejar de manera práctica. No solo algo teórico o algo que llegamos a conocer, sino que algo que es palpable para todas las personas que nos rodean. De la misma manera, Pablo nos explicaba la semana pasada que Juan, siendo uno de los últimos apóstoles, o el último apóstol que quedaba con vida en ese entonces, escribió esta carta con 4 propósitos. El primero era promover un gozo pleno. El segundo era prevenir el pecado. El tercero era proteger de las falsas doctrinas. Y el cuarto, proveer de seguridad de salvación. Y es precisamente en los versículos que vamos a estar hoy. Puedes ir buscando en tu Biblia. Vamos a estar en 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y en ese pasaje precisamente vamos a ver cómo Juan trata el tema de prevenir el pecado y advertir contra las falsas doctrinas que estaban intentando entrar en la iglesia de ese entonces. Había un grupo de personas, los cuales se llamaban gnósticos, que en ese entonces estaban precisamente intentando meter ideas contrarias al evangelio dentro de la congregación. Entonces, si ya tienes el pasaje, te voy a pedir que me acompañes a leerlo. Si no tienes Biblia, de igual forma los versículos van a estar apareciendo atrás de mí. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él, y este mensaje es el que nos anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Te voy a pedir que ahí en tu lugar me acompañes a orar nuevamente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y te pedimos que esta mañana seas tú hablando a nuestras vidas, que calles mi boca, que calles mi intelecto, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones el día de hoy. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. No sé si les ha pasado que muchas veces pueden ver a un niño y ven cómo copia actitudes o la manera de hablar de su papá. Recuerdo que yo de pequeño solía ponerme la ropa de mi papá para parecerme a él. Y me quedaba gigante, pero yo tenía esta fascinación, quiero vestirme como mi papá y quiero hablar como mi papá. Luego pasaron los años, ya no quería eso, y ahorita estoy terminando vistiéndome como él y usando la misma cantidad de gorras que usaba él. Igual recuerdo, una vez estábamos de vacaciones con mi familia, a mi hermana se le perdieron unos lentes de sol y se molestó. Horrible. Y en medio de su enojo, dijo una frase que yo nada más se la había escuchado a mi papá y no se la he escuchado a otra persona hasta el día de hoy, solo a él. Mi hermana, en medio de su frustración porque no encontraba los lentes, lo dijo, y apenas yo lo escuché dije: wow, es evidente que es hija de Luis Enrique Vidal, porque eso no pudo haber salido de la boca de otra persona si no lo hubiese escuchado durante toda su vida. Y de la misma manera que los niños imitan cosas de sus padres y tienden a imitar comportamientos, manera de hablar, de moverse, y es evidente que son hijos de tal persona por eso, nosotros como creyentes, la luz de Cristo debe ser evidente en nuestras vidas por la manera en la que tratamos con el pecado. Si estás tomando apuntes, te lo voy a repetir para que lo escribas. La luz de Cristo debe ser evidente en la vida de un creyente por la manera en la que trata con el pecado. Juan, en los primeros versículos de esta carta, que fueron los que estudiamos la semana pasada, él da una introducción, da saludos acerca de lo que iba a tratar la carta, de un prólogo, un preámbulo. Sin embargo, en el versículo 5 empieza la tesis de lo que él va a querer decir. Y si me acompañas al versículo 5, vemos que lo primero que dice es: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Quiénes habían oído este mensaje? Los apóstoles, los discípulos.
Y este es el mensaje que nosotros anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan, antes de empezar a decir cualquier otra cosa, se va a ocupar en abrir explicando quién es Dios y dando una referencia. ¿Quién es Dios? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. En Juan 4:24, en el Evangelio de Juan, vemos que Juan dice que Dios es espíritu. Luego más adelante, y los vamos a ver en los capítulos siguientes, conforme sigamos avanzando con la serie de Primera de Juan, en Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Pero esta vez se refiere a él como luz. Dios es luz. Y cuando leí este pasaje, a mí se me venía a la mente una vela. Pensaba en Dios es luz y decía, no sé por qué se me viene la imagen de una vela, como cuando se va la luz y hay una vela encendida en el cuarto. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Dios es luz? ¿Qué es la primera imagen que llega? O a lo mejor, ¿qué versículo asocias con Dios es luz? ¿Sabes? Tal vez podemos llegar a pensar que cuando Juan está hablando acá de Dios es luz, se está refiriendo a su santidad, o se está refiriendo a la pureza de Dios o a la majestad de Dios. Pero si me acompañas a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, va a aparecer igual en pantalla, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Juan 8:12, capítulos más adelante, dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos que Juan en este momento no se está refiriendo precisamente a santidad o a pureza, sino que en Dios está la luz que nos guía hacia la vida. Y esa luz que nos guía hacia la vida es revelada a nosotros a través de Cristo. Te lo repito, en Dios está la luz que nos guía hacia la vida. Y esta luz es revelada a nosotros a través de Cristo. ¿Sabes? En Jesús vemos la luz eterna de Dios. Desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su resurrección. La vida entera de Jesús estaba llena de la luz de Dios. Ahora, si volvemos al versículo de Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En el versículo en el que estamos, Dios es luz y no hay en él ninguna tiniebla. No hay tiniebla alguna en Dios. La luz es positiva, las tinieblas son negativas. Y Juan constantemente va a hacer este contraste entre lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira, la fe y la incredulidad, el amor y el odio. En este caso es un contraste entre Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Luz y tinieblas. No hay armonía entre la luz y las tinieblas. No hay armonía entre Dios y el pecado. Dios es 3 veces santo. Y no hay forma en la que tú y yo nos podamos relacionar con Él a menos de que sea a través de haber sido reconciliados por Cristo. Es Cristo el que esa relación fracturada entre Dios y el hombre, Cristo donde había muerte, Él hace vida y hace algo nuevo, para que podamos tener relación con aquel que nos creó y glorificar su nombre. Cuando habla de la verdad en el versículo 6, habla del Evangelio. Y es este el Evangelio en el que nosotros que hemos creído y en el cual hemos puesto nuestra fe, el cual nos reconcilia con Él. Ahora, al nosotros haber creído en el Evangelio, nos volvemos creyentes, nos volvemos hijos de Dios. Ahora, si Dios es luz, nosotros como sus hijos estamos llamados a andar en luz. Cualquiera que tiene comunión con Dios, que nos hacemos llamar hijos de Dios, no podemos caminar y vivir vidas en tinieblas. En él está la luz, la gloria, la verdad, la santidad y la pureza. El pecado y las tinieblas es todo lo contrario a esto. Por medio del Evangelio, Cristo nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Porque somos llamados a tener una comunión con Él y glorificar su nombre al caminar en la luz. Ahora, si me acompañas al versículo 6, versículo 7, vamos a darle lectura nuevamente. Dice,
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De nuevo, si estás anotando, puedes escribir en tu libreta el segundo punto. Porque Dios es luz, si andamos en luz, estamos en comunión con nuestros hermanos. Te lo repito, porque Dios es luz, si andamos en luz, estamos en comunión con nuestros hermanos. Cuando hablamos de comunión, hablamos de una relación íntima, una relación fraternal, una relación de padre e hijo, una relación donde toda nuestra vida es expuesta ante la luz de Dios, donde no hay nada que le podamos ocultar. Una relación donde tú y yo tenemos acceso al Padre, donde ese velo se partió y ya no hay nada que nos separe y podemos ir a Él. No hay nada que le tengamos que ocultar porque no hay nada que le podamos ocultar. A lo mejor hay veces que hay cosas que están obstruyendo tu comunicación con Dios. A lo mejor hay un pecado que está obstruyendo tu comunicación con Él. Pero no es que Él se haya olvidado de ti o que ya no tengas acceso a Él. Es que nosotros mismos, por esa vergüenza, pensamos que no podemos ir a Él, pero sí podemos. Esa relación, esa comunión que tenemos con Él es la misma que los gnósticos rechazaban. Ellos decían que la comunión se trataba de conocimiento, que había una separación entre la manera en la que tú y yo vivimos y el alma, en que se trataba de simplemente alcanzar conocimiento, pero como el cuerpo es materia, el cuerpo pide pecar y el cuerpo puede pecar. Y no hay ningún problema. Esa era la idea que los gnósticos estaban tratando de meter en la iglesia. Eso que va totalmente contrario a lo que creemos y totalmente contrario al evangelio, era lo que se estaba infiltrando entre ellos. Y a lo mejor es algo que tú y yo hemos llegado a pensar. A lo mejor muchas veces podemos llegar a creer que nos basta con ir a la iglesia el domingo o con ver la transmisión en línea. Y que eso es suficiente. Total, sigo escuchando de Dios, sigo leyendo mi Biblia de vez en cuando. No hago el devocional de 30 minutos diario, pero 2 de 7. Y creemos que eso es suficiente y creemos que eso está bien y que ahí queda. Pero no es así, porque la vida cristiana tiene que llevarse a la práctica. Tiene que llevarse a que reflejemos verdaderamente la luz de Cristo en nuestras vidas. Algo que me encanta es como vemos que en estos versículos Juan no dice, ellos dicen que tienen comunión con Él, porque Juan estaba totalmente hablándole acerca de las ideas de los gnósticos. Él no dice, si ellos dicen que tienen comunión con Él, pero ellos andan en tiniebla, ellos mienten, no practican la verdad. No. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, no practicamos la verdad, Juan en todo momento se incluye a Él y a la audiencia a la cual Él estaba hablando. Porque no estamos exentos a caer en pecado. Porque no estamos exentos a que esto suceda en nuestras vidas en algún punto. A lo mejor una temporada de tu vida estuviste viviendo así. A lo mejor decías creer en Dios y decías que eras cristiano, pero tu vida reflejaba algo totalmente distinto. Y Juan sabe que no estamos exentos de que eso suceda. Por eso incluye también a su audiencia dentro de esto. Si ustedes llegan a decir que tienen comunión con Él, pero andan en tinieblas, están mintiendo, no están practicando la verdad, no están practicando el evangelio. Lo hermoso es saber que no hay nada que le podamos ocultar del brillo de la luz de Dios. Y por más que intentemos llevar una vida contraria a lo que hemos creído o decimos creer, tarde o temprano sale a la luz. Tarde o temprano nos va a molestar un punto en que no podamos ocultarlo más. Por tanto, no hay forma en la cual podemos pretender de que vivamos para Dios simplemente diciendo que creemos en Él. Debe verse reflejado, debe verse en la práctica, en la vida diaria. Y quiero resaltar algo, el problema no es, cuando decimos andamos en tinieblas, no se trata de que caíste en pecado, porque todos los días vamos a caer en pecado. El problema es cuando vives en ese pecado. El problema es que cuando caes en pecado no volteas a ver a la cruz. El problema es que cuando caes en pecado te sientes bien en tu condición de haber caído en pecado y sigues practicando y haciendo lo mismo en lo que caíste. No hay nada en ti que diga, ¿qué acabo de hacer? Esto es contrario a lo que creí, esto es contrario a lo que mi padre es, esto es contrario a mi identidad en Cristo.
sino que sigues y sigues y seguimos y seguimos y seguimos. En ese momento tú y yo empezamos a andar en tinieblas, aunque digamos de que creemos en Él, aunque digamos que somos creyentes e hijos de Dios. Yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Dios es luz y en Él no hay tiniebla algunas. Por tanto, si decimos que andamos en la luz, si decimos que andamos en la luz, pero en realidad andamos en tiniebla, mentimos. Y es en estos momentos donde tú y yo tenemos que recordar su amor y su perdón, su gracia. Donde tenemos que entender que esta vida se trata de depender plenamente de Él. Se trata de depender de su amor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia, de la obra de Jesucristo en la cruz. No practicar el evangelio es ir en contra de todo aquello que tú y yo hemos dicho creer. El evangelio no se puede quedar en nuestras vidas en mero conocimiento. Tiene que ser la forma en la que vivimos. Amor, paz, bondad, dependencia, sometimiento, misericordia, gracia. Decimos que Jesús es manso, aprendimos que es manso y humilde. Eso hemos aprendido de Él. En eso hemos creído. Fue la humildad la que llevó a Jesucristo a la cruz. Y en eso creemos. Y eso mismo que creemos y que aprendimos de Cristo debe caracterizar la forma en la que vivimos. El evangelio debe caracterizar la forma en la que vivimos, la forma en la que nos conducimos, la forma en la que hablamos, las cosas que compartimos, nuestros temas de conversación, el cómo enfrentamos un problema, el cómo recibimos la crítica, el cómo recibimos la exhortación, el cómo nos ponemos cuando alguien nos ofende. Debe ser el evangelio el que se muestre en esos momentos. Versículo 7 dice: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sabes? Algo que siempre me ha encantado y me sorprendió la primera vez que vine a Lumina hace ya casi un año, hace ya más de un año, es que hay gente de todos los países. En aquel entonces me recuerdo que había una señora que era alemana, Valle es argentino, yo soy venezolano, Cristian también, James es coreano, y somos de diferentes partes, de contextos totalmente distintos, de estados, de ciudades diferentes. Pero lo que nos une no son ese tipo de cosas, no nos unen gustos. Los podemos compartir, pero no es eso lo que causa la unión de que todos nosotros estemos aquí hoy. Es Cristo, es el evangelio el que nos tiene aquí hoy. Es el evangelio el que, a pesar de que a lo mejor hay gente que no le va a Gallos y le va a Atlético San Luis, Carlitos los puede amar aún así. Porque no nos une un gusto, un placer momentáneo. No nos une un hobby. Nos une aquel que murió por nosotros y nos hizo iglesia para que exaltemos y glorifiquemos el nombre de Cristo. Entonces, cuando el evangelio se convierte en nuestra forma de vida, ya no te vas a poner a ti por encima del otro, sino que vas a considerar al otro como superior a ti mismo y lo vas a amar y vas a dar de gracia lo que de gracia recibiste del Hijo de Dios. El perdón que recibimos del Padre, eso vamos a dar. Eso es lo que nos une cuando estamos en luz, porque Dios es luz. Cuando andamos en la luz tenemos comunión unos con otros. Recuerdan que dije hace unos momentos que Juan se incluía a él dentro de las oraciones. Juan se incluía a sí mismo dentro de lo que decía. Y es precisamente esto lo que me lleva a mi siguiente punto. Porque Dios es luz y nosotros pecamos, necesitamos la obra de Cristo para permanecer en la luz. Tú y yo no estamos exentos a pecar. Y porque Dios es luz y nosotros pecamos, necesitamos de la obra de Cristo para permanecer en esa luz a la que hemos sido llamados a andar. Sí, tenemos que poner de nuestra parte en buscarle, pero tenemos que recordar y necesitar y entender que es la obra de Cristo la que nos va a hacer permanecer en esa luz.
¿Por qué no me acompañas al versículo 8? Dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me quiero quedar un momento en el versículo 8 cuando dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, el evangelio, no está en nosotros. Los gnósticos también llegaban a afirmar que ellos podían alcanzar la perfección y que llegaba un punto en que ellos podían llegar a ser perfectos, en que podían llegar a vivir una vida totalmente sin pecado, perfecta, sin mancha. De nuevo, totalmente contrario al evangelio. Sin embargo, vemos que en el versículo 8 dice: nos engañamos a nosotros mismos, pero si nos vamos al versículo 10 dice: también hacemos a Dios mentiroso. La palabra nos habla de nuestro pecado. La palabra nos habla de nuestra naturaleza caída. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay forma en la que tú y yo podamos decir que no hemos pecado, o que somos perfectos, o que ya llegamos a un punto en el que el pecado no se manifiesta en nuestras vidas. Nos engañaríamos a nosotros mismos diciendo eso y haríamos a Dios mentiroso. El mismo vacío que hay en nuestros corazones y que constantemente podemos llegar a sentir o llegamos a sentir en un momento es evidencia de nuestro pecado, porque ese vacío es consecuencia de ese pecado que nos separó de Dios. No podemos engañarnos a nosotros mismos, no podemos engañar a Dios. Hemos pecado, todos. Y eso devela nuestra necesidad de un Salvador. Devela cuánto necesitamos de la obra de Cristo en la cruz, de cuánto necesitamos de Él. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos hacer o decir que Dios es mentiroso. Ahora, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero leerlo de nuevo y quiero que conforme lo leo verdaderamente puedas pensar y analizarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez hayas venido hoy pensando que no hay manera que puedas tener una relación con Dios, o que ya no hay manera en la que puedas relacionarte con Él. A lo mejor piensas que has vivido demasiado tiempo con una vida doble, o a lo mejor incluso puedes llegar a estar pensando que en realidad soy cristiano. ¿En realidad soy salvo? Déjame decirte algo. Seríamos tan miserables si la salvación dependiera de nuestro esfuerzo. Viviríamos vidas donde constantemente estamos tratando de llegar a una meta que nunca vamos a alcanzar. Pero no depende de nosotros. Andar en la luz no depende al 100% de nosotros. Necesitamos la obra de Cristo para permanecer en la luz. La salvación definitivamente no depende de nosotros. Él fue el que nos escogió. Él fue el que nos salvó. Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos regeneró. Él es el que nos tiene a cada uno de nosotros aquí hoy escuchando el evangelio. Él es el centro de nuestras vidas. Y es por lo que Él hizo en la cruz hace 2000 años que tú y yo hoy podemos estar en la luz y podemos tener relación con Dios. Nunca va a ser por nosotros, nunca va a ser por nuestro performance o por qué tantas buenas cosas hacemos. No debe ser una carga. Porque esto se trata de Cristo, de exaltar su nombre, de exaltar quién es Él.
Él es fiel a su palabra. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, reconocemos la necesidad de un Salvador, de Él el Salvador, de Cristo en nuestras vidas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si somos creyentes, si ya hemos creído en Él y nuestra fe ha sido puesta en el Hijo de Dios, esto se debe ver reflejado. Y debemos vivir vidas en agradecimiento a ello. Qué hermoso es haber sido perdonado, ¿verdad? Qué hermoso es saber que tenemos ya acceso para tener una relación con Dios. Qué bello es saber que no depende de nosotros, que por gracia hemos sido perdonados aún con toda la basura que llegamos a hacer. Ahora, ¿no es eso lo que también tenemos que reflejar? La vida que vivió Cristo, y la vemos a través de toda la Biblia, es esa la forma en la que tenemos que vivir. Y es eso lo que debe llegar a nuestra mente cada mañana cuando se te cruce alguien en la calle y lo primero que quieras hacer es bajar el vidrio y recordarle hasta de qué se va a morir. El Evangelio debe ser lo que inunde nuestras mentes, lo que inunde nuestros corazones y lo que nos lleve a la práctica. Constantemente estar reconociendo que lo necesitamos a Él, que somos de Él, que no podemos vivir sin Él, y que en orden para permanecer en la luz necesitamos la obra de Cristo en la cruz. Recordarnos mutuamente el Evangelio, animarnos unos a otros. Cuando un hermano cae, tú levantarlo, ayudarlo a ver a la cruz, porque ese es el llamado. Vamos a caer, el día de mañana vas a caer, esa es la realidad. A lo mejor hoy en la tarde vas a caer en pecado, pero eso no quiere decir que te tienes que quedar ahí, porque en medio de las tinieblas la luz de Cristo está allí y puedes voltear a ver a la cruz para que Él te levante. El llamado a la vida cristiana, el llamado al Evangelio, no es un llamado a mero conocimiento, es un llamado a la práctica. Y puede ser que estés leyendo la Biblia 24/7, que ya te hayas inscrito al Instituto Lumina, que estés leyendo mucha literatura cristiana, pero ¿cómo eso de lo que estás llenando tu mente y tu corazón se está viendo reflejado en la práctica en la vida diaria? ¿Cómo estás hablándole a tu esposa? ¿Cómo estás hablándole a tus hijos? ¿Qué pasa cuando viene alguien en el trabajo a decirte que hagas algo que tú sabes que no tienes que hacer? ¿Qué pasa cuando a lo mejor te llega una propuesta para tener más éxito, pero tú sabes que en realidad no es lo que Dios quiere? ¿De qué manera estamos viviendo el Evangelio diariamente? No quiero poner una mochila sobre ti esta mañana y que sientas un peso, porque lo hermoso de esto y lo hermoso del Evangelio es saber que nuestra alma encuentra descanso al recordar que todo esto sucede cuando vivimos vidas en dependencia a Cristo, cuando vivimos vidas que dependen de Él. Dice un catecismo, creo que es el de Westminster, que habla de que el único deber del hombre es glorificar a Dios al deleitarse en Él. Cuando nuestros corazones y nuestras vidas buscan deleitarse en Dios, vivimos vidas que dependen de Él, y entonces esto no se convierte en una carga, no se convierte en una mochila que cargar, sino que fluye, porque andamos conforme a nuestra identidad en Cristo. No es basado en nuestras fuerzas, no es basado en qué tantas ganas le echas, sino en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz. Y es a través del poder del Espíritu Santo que tú y yo podemos reflejar la luz de Cristo, y eso se va a hacer evidente a través de cómo tratamos con el pecado y cómo nos alejamos de las tinieblas, y por medio de la obra de Cristo permanecemos en la luz. Vamos a orar.